Hola, soy Ana Lucía Romero de Cuarta Economía Primera y para la materia de Biología de la profesora Soledad Bertotti voy a explicar la división celular de mitosis y sus fases y la división celular de meiosis, sus fases y el entrecruzamiento. Primero voy a hablar de lo que es la mitosis, sus fases y cómo funcionan, y después voy a hablar de la meiosis, sus fases y el entrecruzamiento. Así que nada, espero que les guste, que el video sea claro y que se pueda entender. La mitosis es un proceso de división celular que permite que una célula somática, no sexual, se divida para formar dos células hijas genéticamente idénticas. Es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo. Y ahora pasaré a explicar las fases. La interfase no es una fase propiamente dicha de la mitosis, pero es fundamental para poder realizar este proceso. La interfase es la preparatoria del ciclo celular antes de la mitosis y se divide en tres subfases: G1, donde la célula crece y produce proteínas necesarias; la síntesis, que es donde se replica el ADN, y el G2, donde se prepara la mitosis revisando el ADN y produciendo más proteínas. Después de la interfase, la célula está lista para dividirse en dos células hijas mediante la mitosis. La profase es la etapa donde los cromosomas que ya están duplicados se condensan y se hacen visibles bajo el microscopio. La envoltura nuclear comienza a desintegrarse y los centriolos, en células animales, se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Se forma el huso mitótico, una estructura compuesta por microtúbulos que se extenderán desde los centriolos. La metafase es la etapa de la mitosis en la cual los cromosomas se alinean en la placa metafásica, la cual es una línea imaginaria en el centro de la célula, y cada cromosoma está unido a los microtúbulos del huso mitótico por ambos lados del cinetocoro. En la etapa de la anafase, las cromátidas hermanas se separan al romperse los centrómeros. Las cromátidas, ahora consideradas cromosomas individuales, son arrastradas hacia los polos opuestos de las células por los microtúbulos del huso. En la telofase, los cromosomas comienzan a descondensarse y se vuelven menos visibles. Se forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas en los polos opuestos de la célula y el huso mitótico se desintegra. Por último llegamos a la etapa de la citocinesis, que a veces es considerada una etapa separada de la mitosis. El citoplasma de la célula se divide en dos, formando dos células hijas. En animales, esto ocurre por un anillo contráctil que forma un surco de división, y en las células vegetales se forma una placa celular que eventualmente se convierte en la pared celular entre las dos nuevas células. ¿Sabías que existen células que se reproducen por mitosis? Estas abarcan una amplia variedad de tipos celulares en organismos multicelulares. Las células de la piel o los queratinocitos, las células de la epidermia, la capa externa de la piel, se dividen constantemente por mitosis para reemplazar las células muertas y reparar heridas. También tenemos las células hepáticas, que son los hepatocitos. Las células del hígado se dividen por mitosis, especialmente durante la regeneración del tejido hepático después de una lesión o daño. También tenemos las células de la médula ósea, células madre hematopoyéticas. Estas dos células se dividen por mitosis para producir nuevas células sanguíneas, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre en las células sexuales, como óvulos y espermatozoides, y produce 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Esto es esencial para la reproducción sexual y genera variabilidad genética. Existen dos fases de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Ahora pasaré a explicar meiosis 1. Profase 1. Los cromosomas homólogos se emparejan y ocurre el entrecruzamiento, intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas, lo que aumenta la diversidad genética. Metafase 1. Los cromosomas homólogos se alinean en la placa metafásica, uno frente al otro. Las fibras del huso mitótico se unen en los centrómeros. Anafase 1. Los cromosomas homólogos son separados y arrastrados hacia los polos opuestos de la célula. A diferencia de la mitosis, las cromátidas hermanas no se separan en esta fase. Telofase y citocinesis.
Los cromosomas llegan a los polos opuestos y se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de ellos. Las células se dividen en 2 células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas, número haploide, pero cada cromosoma todavía tiene 2 cromátidas. Meiosis 2. Es la segunda fase del proceso de meiosis, que sigue a la meiosis 1. Es similar a una división mitótica, pero ocurre en 2 células hijas que resultaron de la meiosis 1, sin replicación adicional del ADN. Como resultado, la meiosis 2 produce 4 células hijas haploides, con la mitad del número de cromosomas, cada una con cromosomas individuales. Profase 2. Los cromosomas que aún están formados por 2 cromátidas se condensan de nuevo, se forma el uso mitótico y la envoltura nuclear, si se había formado, se desintegra. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica, el centro de la célula, y a diferencia de la metafase 1, en esta fase las cromátidas hermanas se preparan para ser separadas. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan cuando los centrómeros se dividen. Las cromátidas, ahora cromosomas individuales, son arrastradas hacia los polos opuestos de cada célula. Telofase 2 y citocinesis. Los cromosomas llegan a los polos opuestos y se condensan. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de ellos, y el citoplasma se divide, resultando en 4 células hijas haploides. El entrecruzamiento es un proceso que ocurre durante la profase 1 de la meiosis, donde cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos intercambian segmentos de material genético. Esto ocurre en puntos llamados quiasmas. El entrecruzamiento es fundamental porque genera nuevas combinaciones de alelos en los cromosomas, lo que aumenta la variabilidad genética en la descendencia. Este proceso es uno de los mecanismos claves que contribuyen a la diversidad genética en las poblaciones. Ahora voy a nombrar algunas diferencias entre mitosis y meiosis. Diferencia número 1. Número de divisiones. Mientras que la mitosis consiste en una sola división celular, la meiosis incluye 2 divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Después tenemos el número de células hijas. La mitosis produce 2 células hijas, mientras que la meiosis produce 4 células hijas. Después tenemos su propósito. Mientras que en la mitosis su objetivo es la reproducción de células somáticas para el crecimiento, la reparación de tejidos y la renovación celular, en la meiosis está destinada a la producción de gametos, óvulos y espermatozoides para la reproducción sexual. Genera células generalmente diversas con la mitad de números de cromosomas. Muchas gracias por su atención y espero que el video haya sido de su agrado.